Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Es un placer estar con ustedes para dar inicio a esta nueva serie que la hemos titulado La revelación de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Hoy es nuestro primer tema. Vamos a estarlo promoviendo a través de YouTube y Facebook. Lo pueden encontrar, llevará mi nombre, Javier Huerta. Cada viernes estaremos poniendo un tema a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, aquí en Estados Unidos, 9 de la noche, hora del Este. Antes de comenzar con nuestro primer tema, vamos a pedirles que inclinemos el rostro para orar. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la bendición, Señor, de hacer un espacio en el tiempo, hacer un paréntesis en las actividades de la semana para estudiar tu santa palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, nuestros temas van a ser tiempo bastante reducido, unos 20 minutos. Como pueden entender, no habrá tiempo para un estudio interactivo, pero ustedes podrán enviarnos sus preguntas, ideas o lo que ustedes quieran compartir. Nos lo pueden enviar, por favor. Y las preguntas que ustedes tengan, pues las podremos contestar en el siguiente tema. ¿Está bien? Vamos entonces a seguir adelante. Nuestro tiempo es reducido, pero queremos aprovecharlo al máximo para tener un encuentro con el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Y vamos a hacer una combinación de historia de la Biblia, combinado con un tema corto, teológico, un devocional, acerca de la doctrina de Dios, acerca de Dios, que es un tema muy controvertido en estos últimos días, acerca de Dios, el Dios omnipotente, el Dios creador, la deidad. Y de eso vamos a ir agregando en cada tema un poco acerca de la doctrina de Dios. A través de la historia, la Biblia ha sido el libro más amado y más reverenciado, pero también ha sido el libro más atacado y más odiado, aunque nos parece imposible, pero así es. Muchos han muerto por su causa, otros han cometido crímenes creyendo de esta manera haber hecho un favor a Dios, atacando la Biblia. Personas de diferentes puntos de vista, desde teólogos de la liberación hasta capitalistas, fascistas y marxistas, de dictadores a libertadores. Todos ellos han buscado en la Biblia las palabras con las cuales justificar sus acciones. A finales del siglo II de nuestra era cristiana, Celso, un filósofo de las ideas platónicas, se convirtió en uno de los enemigos más acérrimos de la fe cristiana. Se sabe que él escribió un libro que llevaba por título Aletes Logos, en griego, que quiere decir la verdadera doctrina o la verdadera palabra. De este libro no se sabe absolutamente mucho, bueno, muy poco, porque no existe ningún volumen, pero sí hemos encontrado algunas líneas de esta obra de Celso en los escritos de Orígenes. Orígenes fue uno de los grandes maestros cristianos de ese tiempo, de esa época. Veamos algunas de las ideas de Celso que hemos encontrado en algunos escritos de Orígenes. Número 1. Según Celso, el concepto de un reino de Dios ha sido tomado de las ideas de Platón, quien dijo que Dios es el rey de todas las cosas. De esa manera lo tomó él, atacando al cristianismo, atacando la Biblia, atacando
el ministerio de Jesús. Segundo, la doctrina de varios cielos que mencionan las Escrituras, atmosférico, astronómico y la morada divina, sería mero plagio de los misterios en que creían los adoradores de Mitra. Otra declaración más, número 3. La creencia en el demonio no sería más que una cristianización de los mitos de los titanes, de Osiris y de Trifón. Una cita más. Cristo estudió magia en Egipto y por eso podía obrar milagros. Eso es lo que dijo Celso para atacar las Sagradas Escrituras, atacar la fe cristiana. Al igual que Celso en el segundo siglo, son muchos los que han expresado sus críticas en contra de las Sagradas Escrituras. En los últimos años, los que han expresado este tipo de crítica contra la Biblia en sus publicaciones, basta con ir a cualquier librería pública y vamos a encontrar el Código de Da Vinci y darnos cuenta de que los ataques contra la Biblia son igual de duros hoy como lo fue en el tiempo de Celso en el segundo siglo. No hemos cambiado mucho desde entonces. Hay muchas personas sinceras que constantemente son bombardeadas con el escepticismo y la duda, la incredulidad que impera en nuestro mundo postmoderno. Veamos el siguiente ejemplo. La doctora Elaine Pagels, profesora de religión en la Universidad de Princeton, New Jersey, afirmó lo siguiente, obviamente después de haber leído el Código de Da Vinci. El Código de Da Vinci pone sobre el tapete una cuestión muy importante. Si los dirigentes de la iglesia primitiva cristiana suprimieron una parte de la historia, y ella se hace la pregunta, ¿qué otras cosas no conocemos? Es increíble que una doctora de teología que enseña doctrina, enseña de la Biblia, pueda poner en duda la veracidad de las Sagradas Escrituras, después de haber leído el Código de Da Vinci, que es una novela. No debiera de sorprendernos este tipo de actitud, porque atrás de todo esto hay un adversario, hay un enemigo asolapado y muy astuto, trabajando de incógnita para derribar, la fe cristiana, la confianza en Dios, la creencia en Dios y en la veracidad de la Biblia. No nos sorprende. El mismo apóstol Pedro y el apóstol Juan hablaron sobre eso. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros teniendo grande ira. Vamos a leer solamente el texto que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, no ebrios, sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El mismo demonio siguió a Jesús al desierto, donde Jesús fue a orar y ayunar por 40 días antes de iniciar su ministerio público. Y allá fue, tratando de destruir la fe. Acuérdense, Cristo como hombre es Dios, pero vino aquí para tomar nuestra naturaleza,
Él no podía usar su poder de Dios para su propio beneficio. Pero su arma poderosa fue la palabra de Dios, las sagradas escrituras, como debe serlo para nosotros. Hay poder en la palabra de Dios. La exclusividad de las escrituras viene de su origen divino y de los temas que trata. Eso es lo que le da autoridad a este libro, que no es un libro común. Es la palabra de Dios. Es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, como lo llama la Biblia, o el Mesías prometido, o Jesucristo, o el Salvador del mundo, o el Verbo hecho carne, y muchos otros títulos que definen, que revelan la misión de Cristo aquí en la tierra. Por alguna razón lleva todos esos nombres para revelar su obra aquí a favor de cada uno de nosotros. La doctrina acerca de Dios es fundamental en la Biblia. De hecho, la Biblia es nuestra única regla de fe y doctrina. La Biblia permanece autoritativa solo si mantiene su enseñanza central, que es la doctrina acerca de Dios. Lo que creemos acerca de Dios afecta lo que creemos sobre la creación. ¿Quiénes somos? La institución del matrimonio y la familia. ¿Qué es el pecado? La salvación, los 10 mandamientos, el decálogo, la doctrina del santuario, el Mesías prometido y la promesa de que Él viene otra vez por nosotros. Lo que creemos acerca de Dios es de vital importancia para entender todos estos grandes temas de las Sagradas Escrituras. La Biblia es de vital importancia para poder conocer al verdadero Dios y a Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Piensa en esto. La creencia en Dios o la noción que se tenga de Él, de eso dependen nuestros valores, los valores de cada individuo, y no solo eso, los valores de toda una nación. Sin esto, los valores se desvanecen. Un ejemplo, el saludo a la bandera. A la bandera me refiero de aquí de Estados Unidos, donde vivimos. En el mundo no hay un país perfecto, pero por algo la gente quiere venir a este país. Un país que se fundó con las bases de la Sagrada Escritura. Principios y valores basados en la palabra de Dios. Por eso menciono este ejemplo, el saludo a la bandera. The Pledge of Allegiance of the United States of America. Si ustedes analizan este párrafo sobre el saludo a la bandera americana, revela los principios y los valores de este país. Por eso, queridos hermanos, la doctrina de Dios es de vital importancia. Un país, dice el saludo a la bandera, de justicia y libertad para todos.
un país bajo la autoridad de Dios. In God we trust, dicen en las monedas. Nuestra creencia en Dios, en la deidad, es de vital importancia en el fundamento de nuestros valores como individuos y también los valores y los principios de toda una nación. Por eso en cada tema vamos a agregar un poco de teología respecto a la doctrina de Dios. Y vamos a verlo en esta parte. El enfoque de las Sagradas Escrituras. La Biblia revela a Dios y expone la humanidad. Expone nuestros problemas, pero también nos muestra la solución. No nos deja en el problema. Nos revela nuestra condición. La Escritura dice que estábamos perdidos, alejados de Dios, y nos revela a Cristo como el que nos busca, nos encuentra y nos trae de regreso a Dios. Ese es el propósito de las parábolas que Jesús enseñó. La parábola del hijo pródigo, la moneda perdida, la oveja perdida, tienen una cosa en común: el gozo de Dios cuando alguien regresa a casa, cuando alguien es encontrado o se deja encontrar por Dios. Dios es el buen pastor, Jesucristo el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas, con el anhelo que Dios tiene de que regresemos a una relación especial con Él. Ese es el enfoque de las Sagradas Escrituras. Cada página de las Sagradas Escrituras, Antiguo o Nuevo Testamento, ya sea mediante símbolos o realidades, revela alguna fase de su obra y de su carácter. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la revelación máxima del carácter de Dios. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo por Él. Por eso, queridos hermanos, la mayor revelación de Dios es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo puso de la siguiente manera en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, que es el carácter de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es Dios, Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo, igual que el Padre, es todopoderoso. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Regresó donde era su lugar original. Es la mayor revelación, nuestro Señor Jesucristo, la revelación del Padre. Pero Él no podía salvarnos o venir como Dios. Tuvo que tomar nuestra naturaleza para poder venir y dar su vida por nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 en adelante. La luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué les recuerda este versículo 9? La luz verdadera que alumbra a todo hombre. El Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvador. ¿De qué temeré? Perdón, Jehová es mi luz y mi salvación. Es lo mismo. Noten que la deidad comparten los mismos atributos. Otro texto más. San Juan 17, 1 al 3. Dice así. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a resumir con esto. En San Juan 2:11 también dice que Jesús empezó a hacer un sinnúmero de señales. Y dice que manifestó su gloria. Se vuelve a repetir esa palabra, manifestó su gloria. En lo que él enseñó, en lo que predicó, cómo trató a la gente, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, alimentó a los necesitados, está reflejando su gloria, el carácter de Cristo, que es el mismo carácter de Dios, porque Cristo es la revelación del Padre. Principio de señales. Su enseñanza, sus hechos ofrecen evidencia milagrosa de la autoridad de Cristo. Menciona también su gloria, la manifestación de su carácter divino, al igual que la del Padre. El Hijo glorifica al Padre y viceversa, el Padre glorifica al Hijo, porque la deidad nunca hace nada separado. O sea, es en la cruz donde se manifiesta plenamente el amor de Dios por nosotros. La deidad siempre trabajan juntos. Y termino con esto. La vida eterna depende de nuestro conocimiento de Dios. Esto no consiste en un mero conocimiento intelectual, sino que consiste en la aceptación de Cristo como nuestro Salvador. Nuestra fe y confianza en Dios, el amor de Dios y como consecuencia nuestra obediencia a Dios. En esto consiste conocer a Dios. Aceptarlo por medio de la fe, aceptar su gracia, manifestar su gloria, su amor, su carácter y como resultado guardar sus mandamientos. Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la siguiente semana con otro tema. Inclinemos el rostro para orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, a todo aquel que va a escuchar este tema. Que la unción del poder de tu Espíritu lo alcance y tu bendición los alcance donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús lo pedimos.